Imagínate un emperador tan excéntrico y poderoso que su nombre todavía resuena 2000 años después, no tanto por sus logros, sino por sus escándalos. Hoy vamos a desentrañar la increíble y turbulenta historia de Calígula, el emperador romano que pasó de ser la esperanza de Roma a convertirse en una leyenda de locura y tiranía. ¿Qué fue verdad y qué fue propaganda? Acompáñame en este viaje a la antigua Roma para descubrirlo. Cayo Julio César Germánico, mejor conocido como Calígula, no nació para ser un monstruo. De hecho, su infancia fue bastante trágica. Su apodo, Calígula, significa pequeña bota de soldado y se lo pusieron con cariño los legionarios de su padre, el amado general Germánico. Era la mascota del ejército, un niño adorable que creció entre soldados. Pero la suerte de su familia cambió drásticamente. Su padre murió en circunstancias misteriosas, posiblemente envenenado por orden del emperador Tiberio. Poco después, su madre y sus dos hermanos, Mayo Res, fueron arrestados y murieron de hambre en prisión. Calígula, apenas un adolescente, fue llevado a la isla de Capri para vivir bajo la atenta y paranoica mirada del emperador Tiberio. Imaginen el ambiente aún, isla llena de intrigas, excesos y miedo constante. Es en este entorno tóxico donde Calígula aprendió a sobrevivir, ocultando sus verdaderos pensamientos y emociones. En el año 37 después de Cristo, Tiberio murió, y el Senado y el pueblo de Roma aclamaron a Calígula como el nuevo emperador. La alegría era inmensa. La gente estaba cansada del sombrío y ausente Tiberio, y veían en el joven Calígula, el hijo de su héroe germánico, un nuevo comienzo. Y al principio, parecía que tenían razón. Los primeros meses de su reinado fueron una luna de miel. Calígula liberó a prisioneros políticos, quemó los registros de traición de Tiberio, organizó espectaculares juegos y espectáculos, y redujo impuestos. Parecía el gobernante perfecto, generoso y justo. Roma respiraba aliviada. Tenían un emperador que se preocupaba por ellos. Pero esta era de oro no duraría mucho. Pocos meses después de su ascenso, Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre qué fue, quizás una fiebre cerebral o una crisis nerviosa. Lo que sí sabemos es que cuando se recuperó, era un hombre diferente. El joven prometedor desapareció, y en su lugar emergió una figura errática, cruel y megalómana. Es aquí donde la historia de Calígula se vuelve oscura y comienza la leyenda. Empezó a ejecutar a aliados y familiares sin juicio previo, a menudo por capricho. Acusaba a los senadores más ricos de traición para confiscar sus fortunas y así financiar sus extravagantes proyectos de construcción y sus fiestas interminables. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Se dice que mantenía conversaciones con la luna y que exigía ser adorado como un dios viviente. Mandó construir estatuas de sí mismo en templos, incluso en el templo de Jerusalén, un acto que casi provocó una rebelión masiva. Se vestía como diferentes dioses, a veces como Júpiter, otras como Hércules o Venus, y esperaba que todos le rindieran culto. Esta exigencia de divinidad no solo era una ofensa para las tradiciones romanas, sino una humillación constante para la orgullosa aristocracia de la ciudad. Y luego está la famosa historia de su caballo, Incitato. Según los historiadores Suetonio y Dion Casio, Calígula amaba tanto a su caballo que le construyó un establo de mármol con un pesebre de marfil, le dio un collar de joyas y hasta una casa con sirvientes. La historia más increíble es que planeaba nombrar a Incitato cónsul de Roma. ¿Es esto cierto? Probablemente fue una exageración, una forma de Calígula de burlarse y humillar a los senadores. Era como decirles: miren lo inútiles que son, hasta mi caballo podría hacer su trabajo. Pero el hecho de que la gente lo creyera posible dice mucho sobre la reputación que se había ganado. Sus gastos eran legendarios. No contento con vaciar las arcas del imperio, inventó nuevos impuestos sobre casi todo: bodas, juicios, incluso la prostitución. Una de sus construcciones más famosas y absurdas fue un puente de pantons de casi 5 kilómetros de largo a través de la bahía de Nápoles. ¿La razón? Un astrólogo le había dicho que tenía las mismas posibilidades de ser emperador que de cruzar la bahía a caballo. Así que, para demostrar que podía desafiar al destino,
construyó el puente, se puso la armadura de Alejandro Magno y cabalgó de un lado a otro durante 2 días. Un acto de pura arrogancia que costó una fortuna. En el plano militar, sus campañas también fueron extrañas. Llevó a sus legiones a la Galia, supuestamente para sofocar una rebelión, pero terminó organizando falsas batallas. Luego marchó hacia la costa del Canal de la Mancha, con la intención de invadir Britania. Sin embargo, en el último momento, ordenó a sus soldados que no lucharan, sino que recogieran conchas marinas en la playa. Las llamó el botín del océano y las llevó de vuelta a Roma como trofeo de su gran victoria sobre el mar. Para los soldados, que se habían preparado para una dura batalla, fue una humillación total. La vida personal de Calígula también estaba llena de escándalos. Se casó varias veces y se divorció rápidamente. Las fuentes antiguas, especialmente aquellas escritas por senadores que lo odiaban, lo acusan de tener relaciones incestuosas con sus 3 hermanas, en particular con su favorita, Drusila. Tras la muerte de Drusila, Calígula la deificó, convirtiéndola en la primera mujer en la historia de Roma en recibir tal honor, y declaró un período de luto público tan estricto que reír o cenar con la familia se castigaba con la muerte. Con el tiempo, nadie estaba a salvo. La paranoia y la crueldad de Calígula crecían día a día. Se deleitaba humillando a los senadores, obligándolos a correr junto a su litera durante kilómetros o a servirle la cena vestidos de esclavos. Sus sentencias de muerte eran cada vez más arbitrarias y sádicas. Se cuenta que una vez, durante unos juegos en el Coliseo, se aburrió y, al no haber criminales para ejecutar, ordenó que una sección entera del público fuera arrojada a las bestias salvajes. Era solo cuestión de tiempo que alguien decidiera ponerle fin. La gota que colmó el vaso fue su constante burla hacia un oficial de la Guardia Pretoriana llamado Casio Querea. Calígula se mofaba de su voz supuestamente afeminada, usando contraseñas insultantes en su presencia. Querea, un soldado veterano y orgulloso, no pudo soportar más la humillación. Organizó una conspiración junto a otros oficiales pretorianos y varios senadores resentidos. El 24 de enero del año 41, durante unos juegos en honor al emperador Augusto, el plan se puso en marcha. Cuando Calígula se dirigía por un pasillo subterráneo del palacio, Querea y los otros conspiradores lo emboscaron. Querea le asestó el primer golpe, gritando una de las frases con las que Calígula se burlaba de él, "an luego". Los demás se unieron, apuñalándolo más de 30 veces an. Su locura no lo salvó. No contentos con matarlo a él, los asesinos también buscaron y mataron a su esposa, Cesonia, y a su pequeña hija, Julia Drusila, a la que estrellaron contra un muro para asegurarse de que la línea de Calígula se extinguiera por completo. Así terminó, a los 28 años, el reinado de Calígula, que duró menos de 4 años. Un reinado que comenzó con esperanza y terminó en un baño de sangre. Pero, ¿era realmente un loco? ¿O un tirano calculador? Muchos historiadores modernos creen que, aunque probablemente sufría de algún problema mental agravado por su enfermedad, muchas de sus acciones locas eran en realidad actos políticos calculados. Eran una forma de consolidar su poder absoluto, aterrorizando y humillando a la aristocracia que veía como una amenaza. Quería transformar el Principado romano en una monarquía absolutista al estilo oriental, y sus métodos fueron brutales. La historia de Calígula nos la contaron sus enemigos, los senadores a los que aterrorizó. Por eso, es difícil separar la realidad de la propaganda. Pero, sea cual sea la verdad, su figura sigue fascinándonos. Es un recordatorio aterrador de cómo el poder absoluto, sin controles ni contrapesos, puede corromper absolutamente. Su historia es una advertencia que resuena a través de los siglos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Calígula estaba completamente loco o fue víctima de una campaña de difamación histórica? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a la antigua Roma. Si te ha gustado el video, no olvides darle al like y suscribirte para más historias fascinantes del pasado. Hasta la próxima.